Esta historia no me pertenece, créditos a Neon Zangetsu de fanficción, pero hablemos ahora de los orcos. Nuestro señor de ramen los encontró en Uceria con el primero de sus hijos, Angron. Por desgracia, no estuve presente en aquella primera y fatídica batalla, pero mi querido hermano me la ha contado con gran detalle muchas veces desde entonces. Creo que la mejor descripción fue algo así como: "Waaah". Angron insiste en que los orcos estaban discutiendo con Lord Naruto sobre colores por alguna razón. Supongo que tenías que estar allí para comprender realmente las complejidades del asunto. Porque fue allí donde nuestro señor reveló su divinidad. Permitidme mostraros de lo que hablo. Atestiguar. Lorgar, líder de los portadores de la palabra, también conocido como el culto de ramen, capítulo 8, matar a los orcos. Karn estaba muy contento. Estoy completamente extasiado y completamente abrumado. Cualquier otra palabra que simbolizara felicidad, en realidad. Había empezado a dudar, ¿sabes? A temer que ese día nunca llegaría. Que los sabuesos de guerra, o como su primarca quisiera llamarlos una vez que se conocieran, se reunirían alguna vez con su padre. Sin embargo, allí estaban, apenas un centenar, desembarcando de la nave, descendiendo por la rampa para encontrarse con su progenitor, el hombre que los lideraría a la batalla en tan solo unas pocas horas. Karn había sufrido mucho para llegar hasta aquí. Incontables insultos, humillaciones, heridas, por no hablar de su propio reclutamiento. Nacido en Terra, la cuna de la humanidad, fue uno de los primeros neófitos en ser elegido para formar parte de los nacientes sabuesos de guerra. Tras su selección, fue entrenado brutalmente bajo la férrea vigilancia del centurión Gruner en los campos de entrenamiento del mundo vasallo Bot, junto con casi todos los demás neófitos asignados a su instrucción. Con el tiempo, ascendió entre sus supuestos camaradas hasta convertirse en centurión, liderando la 8ª compañía de asalto de la 12 Legión contra los enemigos del emperador dondequiera que los encontraran. Hasta hoy, este día tan glorioso. Lo llamaban el Ángel Rojo y al principio no entendía por qué, pues al parecer su primarca no era rojo ni vestía ese color. El asunto lo confundió un tiempo hasta que el viejo mago lo llevó aparte justo antes de la llegada al planeta y le informó que Angron se llamaba así por la gran cantidad de sangre que derramó en batalla. Además, le advirtió que debía ser amable con los civiles, que ningún daño podía ocurrirles a estos blandos, o su primarca lo tomaría muy mal. Karn podía entenderlo. Eran astates, después de todo. El emperador protege, al igual que ellos. Además, pronto tendrían orcos que matar. No había que pensar ante semejante enemigo. ¡Qué bien! Solo necesitaba cortar y acuchillar. Cortar y destrozar. Desgarrar y rasgar. Bien. ¿Había oído una voz hace un momento? Tonterías. Escuchando cosas. El emperador protege. Sacudiendo la cabeza de un lado a otro, se obligó a seguir a sus compañeros sabuesos de guerra por la rampa del Halcón Trueno mientras desembarcaban. Fueron los primeros del centenar en llegar, y con razón, porque eso significaba que sería uno de los primeros en ver a su primarca. Una gran multitud se había reunido para recibirlos. Prestó poca atención a la dispar banda de gladiadores y esclavos recién liberados, ni a las mujeres y niños que los acompañaban. Era una suerte que este grupo se hubiera liberado de sus cadenas y derribado a sus opresores, y normalmente los habría ayudado con gusto en tal empresa. Hoy no estaba allí por ellos, sino por los suyos. Ahora bien, ¿dónde estaba? Tardíamente, vislumbró otros rostros en el suelo, uno de los cuales era una imponente belleza femenina vestida con una túnica blanca y dorada. Sus ojos eran de un profundo y penetrante verde bosque, su rostro amable, enmarcado por su cabello rojo, mostraba una sonrisa perpleja, y quizás lo más notable, sus orejas puntiagudas. No pasó por alto a la otra alienígena, más pequeña, que la acompañaba, con un curioso atuendo de sirvienta blanco y negro. Eldars. Aquí. Karn se enfureció, no por vehemente disgusto, como lo harían algunos de sus hermanos, sino por incredulidad. Bueno, si era la voluntad del emperador, seguramente no podían ser tan malos. Los tiempos extraños crean aliados extraños, ¿no? Alguien más estaba de pie junto a la mujer, una pequeña figura espectral. Eran muy rojos, y podía ver a través de ellos, pero a Karn no le importaban, porque no eran su primarca. Lord que los había deleitado con historias de un gran gigante, casi del tamaño del mismísimo emperador. Allí. Movimiento cerca del fondo de la multitud. Podría ser. Lo fue. Su señor no era, como él esperaba. Angron era alto y musculoso, imponente, con una cabeza y hombros imponentes.
Un guerrero de piel bronceada y rostro alargado pero noble, de mirada penetrante y aguda, con el cabello largo y oscuro, similar al del mismísimo emperador. Su cuerpo lucía con orgullo una armadura azul sobre blanco, alguien debió de advertirle de antemano sobre los colores de la legión, mientras que un par de poderosas hachas de cadena colgaban del ancho cinturón negro que le ceñía la cintura. ¿Era un niño el que estaba sentado en su hombro? Karn se detuvo y reflexionó un momento, observando a la pequeña niña con harapos, sentada sobre el hombro de su primarca, aplaudir y arrullar al verlos. Se inclinó para susurrarle algo al oído, lo que a su vez provocó una risita en el gigante imponente. Ante la mirada de Karn, la entregó a otra mujer que se parecía bastante a la niña y avanzó pesadamente a su encuentro. Incluso sonrió levemente cuando la niña saludó con la mano a su espalda, que se alejaba lentamente, y dio las gracias al señor Angron mientras se alejaba. La había estado cargando sobre su hombro para que ella pudiera ver el descenso del halcón de trueno. Karn no pensó que podría estar más orgulloso de su primarca. Él estaba equivocado. El pueblo se despidió de su señor con la reverencia que se le podría brindar al mismísimo emperador. Los civiles hicieron una reverencia, mientras que los gladiadores, hombres y mujeres por igual, se golpeaban el pecho en un nuevo reconocimiento a su ancestro y sus poderosas hazañas. Angron no les dirigió la palabra, pero se aseguró de mirarlos a todos a los ojos al pasar a su lado. Eso lo confirmó. No se trataba de un gladiador berserker como Karn temió al principio, sino de un alma verdaderamente noble, gentil, orgulloso y, sobre todo, amable. Todo lo que un primarca debería ser. Sin darse cuenta, Angron apareció ante él. La presencia de un primarca era una experiencia poderosa. Karn se deleitaba con ella, con cada una de sus emociones reducida a sus componentes más básicos. Este era su padre, y era bueno, y Karn era feliz. Al unísono, sus hermanos se arrodillaron, y Karn se arrodilló con ellos. El silencio reinaba en el patio, roto solo por el aullido del viento en la distancia. Karn sabía que había poco tiempo para ponerse de pie, o arrodillarse. En ceremonia. Debían enfrentarse pronto a la amenaza de los pieles verdes, para que los orcos no tuvieran tiempo de recuperarse del choque y asaltar las murallas. Y aún así no podía moverse. Entonces, murmuró Angron suavemente, con una voz entre un gruñido ardiente y una curiosidad silenciosa. ¿Eres mi legión, entonces? De alguna manera, sus palabras realmente hicieron que el momento quedara grabado en su memoria, de una vez por todas. Que su primarca había regresado. Una ola de furia recorrió su escuadrón, sus hermanos de armas. Karn conocía bien sus nombres. Porias, el bibliotecario. Galan Surlak, farmacia Osca. Mago, francotirador curtido y experimentado. Korit, su tecnomarine, inteligente y rápido con la lengua. Y no podía olvidarse del orque el primero, el poderoso acorazado que se elevaba sobre todos ellos mientras observaba con orgullo paternal. Karn no podía afirmar poseer ni la mitad de sus habilidades. No era un psíquico, no era especialmente diestro en el ámbito de la tecnología, y desconocía las artes curativas y el uso de armas a distancia. Asimismo, no tenía ningún deseo de ser enterrado en un Readnoug pronto, a pesar del abrumador poder otorgado a su torturado ocupante. Había oído las historias y visto las secuelas de esas retorcidas cirugías. Lorque fue el primero de los sabuesos de guerra en recibir ese honor, pero no sería el último. Algún día, Karn sabía que se uniría a él en su propio ataúd y serviría a la legión a su manera. Pero no sería ese día. Hoy cumplió un propósito sombrío y glorioso. Porque, veréis, tenía kilómetros que recorrer y una promesa que cumplir. Su lugar estaba en la primera línea de cada campo de batalla, masacrando a los enemigos de la humanidad. Era a la vez el asalto y la vanguardia. Era bueno matando. Vivía para la masacre. En resumen. Si le daban un enemigo al que matar, o mejor aún, un ejército al que enfrentarse, lucharía hasta su último aliento en nombre de la humanidad. Sin embargo, al igual que su señor, no era un berserker sin mente. No temía pensar por sí mismo ni decir lo que pensaba. Por eso, al ver a alguien emerger de la multitud para ponerse al lado de Angron, Karn se atrevió a levantar la cabeza, a moverse ahora, antes que nadie. ¿Te das cuenta de que seguirán arrodillados si no dices nada, verdad? Intervino una nueva voz. Al menos que se pongan de pie, el gigante gruñó en señal de asentimiento, miró directamente a Karn y murmuró una sola palabra. Levántate. Karn hizo lo que le ordenaron, al igual que sus hermanos, mirando al recién llegado con cautela. Ah, sí. Sabía bien quién era. El de la armadura naranja y negra, con una casaca desgastada de colores similares, colgaba suelta sobre sus delgados hombros.
La tela desgastada parecía brillar a la luz de la tarde mientras una brisa dispersa tiraba y chasqueaba las mangas como una bandera perdida hace mucho tiempo, lista para arder con un oro glorioso en cualquier momento. Ya había oído hablar de este dios dorado. Él, que había encontrado a su señor y lo había cuidado desde niño, protegiéndolo hasta que pudo valerse por sí mismo. ¿Cómo se llamaba? ¿Padre adoptivo? Sí, claro. Tenía sentido. Alguien que lo cuidara en este mundo. A juzgar por el aspecto de Lord Engeron, lo había hecho muy bien. El emperador había elogiado tanto a él como a sus esfuerzos. Al mirarlo ahora, comprendía por qué. El rubio era humano, sí, pero también percibía su poder, por extraño que pareciera. Al igual que su amado primarca, poseía una presencia única, pero a diferencia de él no estaba tenso, ese no era el mundo adecuado, sino más bien en guardia, listo para entrar en acción a la menor provocación. Y todo esto sin poseer un solo arma visible. ¿O acaso su cuerpo era el arma? Karn podía respetar eso, de un guerrero a otro, pero su lealtad no era tan libre. Las preguntas, sin embargo, eran: ¿y tú eres? Naruto. Soy Karn, respondió a cambio. Un placer conocerte, Karn. El humano rubio le sonrió radiante y le ofreció la mano, un gesto claro. He oído que vamos a matar orcos juntos. Ponla ahí. Karn agarró la palma del joven con toda su fuerza transhumana y la apretó, con la intención de probar su valor en ese mismo momento. Imagínense su sorpresa cuando fue él quien encontró sus 5 dedos casi aplastados en ese agarre. Un gruñido de sorpresa escapó de sus labios, apenas amortiguado por el yelmo. De repente, se sintió inmensamente agradecido de haber elegido llevar esa maldita cosa, aunque solo fuera por la expresión de total y absoluta conmoción que ahora mostraba. El hombre que tenía delante no pertenecía al Adeptus Astartes. No era un marine espacial. No era un ángel de la muerte. A juzgar por todos los indicios, parecía humano. Más pequeño que él, también, pero su fuerza era extraordinaria. No dudaba de que este aparentemente inofensivo pudiera igualarlo en fuerza, si no más. Karn tomó una decisión en ese momento. Si Angron era su padre, entonces este hombre claramente también merecía un lugar de honor. Con un gruñido de aprobación, el centurión soltó el brazo de Naruto e inclinó la cabeza. Bien hecho, señor abuelo. Sí, tú también. Oye. Balbuceó Naruto con absoluta incredulidad. ¿Qué fue eso de ahora? Karn sonrió detrás de su casco, complacido por su victoria. Esa fue una reacción humana apropiada. Vamos, hermanos. Lorque soltó una carcajada por encima de él, con el arma en alto. La matanza nos espera. Karn se dio un puñetazo en el pecho y miró a su primarca. Danos órdenes, mi señor. 0, 0, 0. Danos órdenes. Angron casi se resiste ante esas palabras. Para Karn es fácil decirlo. No estaba acostumbrado a mandar, bueno, a nadie. Tantos soldados. Tantos astartes, centuriones y psíquicos, todos con la apariencia de un dios. Tantos. No sabía qué hacer con todos ellos. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo podría demostrar su valía a tanta gente sin hacer el ridículo? Papá y el emperador no le sirvieron de nada. Se quedaron al margen, contentos de dejarlo hablar. Incluso Lady Isa y Thalía, ignoren el atuendo de sirvienta, Angron, no me miren. Observaban, curiosas por ver qué hacía. Por no hablar de su legión. Estaba completamente solo en este esfuerzo. ¿Qué había dicho papá? ¿Fingir hasta lograrlo? ¿Cómo podría Nucería hacer eso con tanta gente mirando? Era bueno peleando y salvando gente. Genial, incluso. Su padre le había enseñado bien. Esto no era algo que pudiera solucionar luchando. ¿Y qué? ¿Lo hizo? Siempre tuvo el don de sanar el dolor ajeno y empatizar con ellos. Quizás usar eso aquí. ¡No! No pude. Estaba demasiado nervioso. Desesperado, miró entre el mar de rostros que tenía ante sí en busca de una respuesta, cualquier respuesta, hasta que finalmente sus ojos se posaron en Thalía. Ella lo notó al instante y su mirada brillante se abrió de par en par, presa del pánico, con las orejas largas colgando, angustiada, como diciendo ¿por qué me miras? Pero no pudo evitarlo. Aún así, su mirada se sintió atraída por ella. No por su ridículo atuendo, aunque sí llamaba la atención, sino por su rostro. Parecía tan asustada como él. Indignada por haber sido interpelada en silencio, lo fulminó con la mirada, adoptando lo que sin duda consideró una mueca temerosa cuando él no apartó la mirada de ella de inmediato. El enfrentamiento duró aproximadamente 3,5 segundos y estaba a punto de cumplirse 4 cuando ella cedió bruscamente.
Lentamente, ella asintió. Solo una vez, apenas un movimiento brusco de cabeza, pero él lo vio. Sus labios se separaron, articulando las palabras. Anímalos. Diles que luchen por ti. ¿De verdad fue tan fácil? Su corazón se llenó de alegría. Esta desconcertante mujer Eldar que se había atrevido a besarlo en la mejilla en la arena después de que la liberara, que siempre rondaba cerca, que se sentía tan nerviosa a su alrededor incluso ahora. Por alguna razón, ver su sonrisa y esas palabras pronunciadas en voz baja le dieron fuerzas, aunque no estaba muy seguro de por qué. Al final, no importó. Lo aceptó con gusto. Y así, Angron supo exactamente qué hacer, no, qué decir. Levantó el puño. Sa buena guerra. Esta noche cenamos en el infierno. Su legión rugió con él. 000. ¿Podemos hablar? Naruto hizo una mueca. Solo un poquito. Ya hacía tiempo que sabía que ese momento llegaría. No había intentado evitarlo exactamente, pero tampoco se sentía totalmente preparado para ello. En realidad, no sabía qué hacer. ¿Qué decir? ¿Qué sentir, incluso? ¿Cómo debería sentirse? ¿Feliz? ¿Preocupado? ¿Asustado? No tenía respuesta. Mientras todos hacían sus preparativos de último minuto para enfrentarse a los orcos, Issa lo acorraló tras uno de los tanques del imperio. Un tanque bastante bueno, además. Era una buena cobertura, admitió. Alguien lo había escondido en un rincón cerca del muro alto. Incluso con la altura de Issa, pocos podían verlos allí. Mejor aún, los protegía del sol abrasador y les proporcionaba un respiro de las miradas indiscretas del imperio. Una situación en la que todos salían ganando. Alguien intentaría moverlo pronto, sin duda, pero ahora mismo nadie se atrevía cuando estaban prácticamente apoyados en él. ¿Cómo lo habían llamado? ¿Un Baneblade? Sí, esa era la palabra. Eso lo consoló. Sus palabras, menos. Sé que no hemos tenido mucho tiempo para hablar, su cadera rozó la de él al sentarse a su lado, y en un instante la percibió íntimamente. No llevaba perfume, pero ese día la envolvía un intenso aroma terroso, algo que no pudo cuantificar a pesar de sus esfuerzos. Fuera lo que fuese, olía bastante agradable. Está bien, dijo, agitando la mano con desgana. Los dos hemos estado ocupados. No, no está bien, dijo ella, poniendo una mano pálida sobre la suya. He estado distraída con mis obligaciones. Te he descuidado. En realidad no lo había hecho, pero a él le parecía lindo que ella pensara eso. También debo advertirte. ¿Acerca de? No me cabe duda de que ganaremos la batalla de hoy. Sin embargo, se pasó una mano por el pelo carmesí con un suspiro de cansancio. Es posible que Karn intente influir en ti en la próxima batalla. Últimamente ha estado sospechosamente callado. Los demás poderes ruinosos han mostrado interés en ti. Pero Tseemch no lo ha hecho. Sí, dijo, dándole un golpecito en el pecho con el dedo. No habríamos escapado de Korne y Slanesh de no ser por él. Él negó con la cabeza, desestimando sus preocupaciones, considerándolas infundadas. Estoy acostumbrado a la sed de sangre. No dejaré que me domine. Hablas como un guerrero que ya lo ha criticado antes. Issa le dedicó una pequeña sonrisa triste. Pero no lo entiendes. Ahora será más fuerte. Siempre le ha encantado el conflicto, y con la derrota de Nurgle, buscará expandir su dominio intentando reclamarte. Eso lo hace peligroso y griega. Estaré bien. Sus dedos apretaron los de ella, interrumpiéndola. Aunque tengo la sensación de que no me estás contando algo, se apoyó en él. Los dioses del caos, muchos de ellos son reflejos más oscuros de los Eldar. Así como Nurgle lo fue para mí, y Tseemch lo es para Zegorach, Korne es, bueno, forcejeó un momento, pero luego se recompuso. Supongo que podrías considerar a Korne una sombra de Kaine y eso es. Issa apartó la mirada. Mi padre. Naruto hizo una mueca, se estremeció y se encogió a la vez. Vaya, eso fue un gusano. ¿Qué dijo a eso? ¿Qué podía decir? Lo siento, sonaba tan insuficiente, pero en su asombro, fue lo único que se le ocurrió. Lo lamento. No lo llores. Ella lo miró y le apretó los dedos, entrelazando los suyos. Al final, su caída fue obra suya. Se negó a dejar atrás la guerra en el cielo, y eso moldeó en gran medida su identidad. No está muerto, sino destrozado, con el alma destrozada. Slanesh y Korne lo destrozaron. Una risa hueca escapó de sus labios, vacía y triste. Sin duda, fue una experiencia humillante para él. Quizás algún día nos reencontremos y aprenda de sus errores. De nuevo, ¿qué podría decir a eso? Me he distraído, ¿verdad?
Negó con la cabeza y lo miró. Aquí pretendía advertirte sobre los 3 restantes, no hurgar en mi pasado como una chica desconsolada. Respiró hondo, controló sus pensamientos y retomó la conversación donde la había dejado. Corney y Slaanesh rara vez son sutiles. Pero el que cambia las cosas es único. En muchos sentidos, es un reflejo de mi hermano Zegorach, pero mucho más insidioso e inestable. No puedes predecir si te ayudará o te hará daño en un momento dado. Así es su naturaleza. Me sonó extrañamente familiar. ¿Qué quiere? Otra risa, suave y sardónica. Lo que todos quieren. Caos. O en su caso, cambio. Y hablando de cambio, Isa lo miró y algo en el aire cambió entre ellos. Supongo que deberíamos hablar de nosotros ahora, ¿no? Naruto tragó saliva. No pudo evitarlo. ¿Por dónde empiezo? Por un instante, pareció que Isa iba a soltarle la mano, ponerse de pie y empezar a pasearse, solo para pensarse lo mejor en el último segundo. No eres como nadie que haya conocido. Se recostó contra el Babeblade y soltó otra de sus risitas, una suave pero amarga risa que lo hizo estremecer. Probablemente porque eres el primer y único humano que he conocido de verdad. Él se animó. ¿Soy yo? Lo eres. Pasó una mano por el aire, conjurando distraídamente una enredadera de la tierra para acariciarla. Mi especie tiene una palabra para los tuyos. Los llaman mooncake. Sí, a veces era tonto, pero no estúpido. Me suena muchísimo a mono. El lindo rostro de Isa se contrajo en señal de disculpa y entonces comprendió. Vaya. Ahora ves mi dilema, dijo distraídamente, extendiendo la mano hacia atrás y arrancándose un mechón suelto de escarlata del rostro. Por tus actos contra Nurgle, te nombré campeón y elegido ante mis pequeños parientes, muchos de los cuales pronto vendrán a Nucería por invitación mía. Puede que, no les gustes. ¿Cuánto cuesta? Su rostro se contrajo con silenciosa preocupación. Las cosas cambiarán después de hoy. Mucho cambiará, y yo, respiró hondo y se llevó la mano a la cara. No estoy del todo segura de cómo proceder a partir de ahora. Ojo, déjame hablar. Le espetó en un raro arrebato de ira melodiosa. Cuando rompiste mi jaula, ¿sabes lo que sentí? Naruto recordaba vagamente su rostro asustado y sucio mientras destrozaba su prisión, y arriesgó una suposición lo mejor que pudo. ¿Miedo? Esperanza. Su respuesta fue instantánea. Por primera vez en siglos. Fue como una bocanada de aire fresco y ella apartó la mirada y bajó un poco las orejas. Creo que te amo. Golpear. Las palabras golpearon su corazón como un mazo, haciéndolo saltar bruscamente un latido. Golpe crítico. Daño emocional masivo. Todos a sus puestos de combate. No me arrepiento de amarte. Ante su reticencia, Isa se puso de pie de un salto, cruzó los brazos bajo su generoso pecho y probablemente empezó a pasearse delante de él. No puedo. No lo haré. Sacudió la cabeza de un lado a otro con una sacudida violenta, haciendo que su larga melena se meciera en todas direcciones. Nunca me he sentido tan viva. Tengo energía, estoy inquieta, soy feliz como no la he estado en siglos. Millones. Exclamó la última palabra con una risa ligera y cadenciosa. ¿Puedes creerlo? No quiero emboscarte, presionarte ni ser demasiado impulsiva, pero no puedo evitarlo. Él abrió la boca para hablar, pero ella no había terminado con él. Al principio pensé que eras un sueño, producto de mi imaginación. ¿Lo sabías? Cuando intentó alcanzarla, ella retrocedió, repentinamente nerviosa, y se escabulló de su agarre. Incluso ahora hay momentos en que te miro y pienso que no puede ser real. Esa, al menos, era una vía que podía seguir. ¿Por qué? Porque eres tú. Exclamó la diosa Eldari al tiempo que alzaba los brazos. El repentino movimiento le produjo una sensación fascinante en los pechos, y necesitó un gran esfuerzo de voluntad para concentrarse en su rostro mientras despotricaba contra él. Luchaste contra un dios del caos en tus sueños por mí. ¿Quién hace eso? Ni siquiera el mismísimo Asuryan hizo algo así. En realidad no fue tan, su dedo presionó sus labios, apretándolos con más fuerza que el sello más fuerte. Si dices que rescatarme no fue para tanto, le susurró, me voy a enfadar muchísimo contigo. Fue para tanto. Fue para tanto. ¿Quedó claro? ¿Sí? Él asintió con la cabeza, aturdido, y proyectó sinceridad hasta que ella apartó el dedo. Acababa de destrozar su gramática. Pobre diosa. Estaba muy estresada, ¿verdad? ¿Qué es exactamente lo que quieres de mí? Se cometieron errores y él se dio cuenta demasiado tarde. Isa emitió un ruido entre un suspiro y un sollozo.
Kurama escupió con incredulidad, reprendiéndolo como no lo había hecho desde los viejos tiempos. Idiota. Quiero que me persigas, que intentes abrazarme, que me tomes. Se estremeció y se abrazó, intentando protegerse de los susurros de Slanesh que sin duda experimentaba en ese preciso instante. Incluso que me abandones. Cualquier cosa sería mejor que esta incertidumbre entre nosotras. Bueno, vale. Ahora se sentía como un idiota. Mejor arreglarlo. No sé qué es el amor. Ahí estaba, la pura verdad. Duele un poco decirlo, pero no tengo experiencia en esto. Pídeme que pelee o que calme a alguien, y soy tu hombre. Pero el amor. Se pasó una mano por el pelo, clavándose las uñas en el cuero cabelludo. No conozco el amor. Nunca lo he conocido, la verdad. No hablaba de Sakura. Nunca lo haría, de hecho. Había sido un idiota. Sinceramente, a veces deseaba poder volver atrás y darle una bofetada a su joven yo. En retrospectiva, ahora veía cuántas oportunidades había desperdiciado suspirando por ella. Quizás fue una estupidez suya. Quizás lo había dejado emocionalmente atrofiado. En cualquier caso, la culpa era suya. Slanesh le canturreó sombríamente al oído. Cobarde. Naruto gruñó, clavándose los dedos en las rodillas blindadas. No lo soy. Ya no era un niño. Francamente, hacía ya bastante tiempo que no lo era. Muy bien. Isa se tensó ante su respuesta, con los hombros tensos ante su grito. Es justo. No eres mía para salvarte, como yo no era tuya para rescatarte. Se dio la vuelta y por un instante, él vislumbró un hilillo de lágrimas en su rostro. Nos encontramos. Fue suerte, dirían algunos, nada más. Si eso es todo, tenemos una batalla que preparar. Todo el mundo entra en pánico. Espera. Se puso de pie de un salto y la agarró de la muñeca antes de que pudiera escabullirse. Solo espera un segundo. No me refería a eso. ¿Por qué? Ella no lo miró, no la culpaba. Ya hemos dicho todo lo que había que decir, claro. No, no lo hemos hecho. De repente te estás volviendo terriblemente distante, Isa, sus labios temblaron. ¿No deseas que lo sea? Prefiero que seas tú mismo. ¿Estás seguro? Ladeó la cabeza para mirarlo al final, y él no pasó por alto la leve esperanza que cruzó su rostro, resonando en sus palabras. Mi verdadero yo podría ser demasiado para ti. ¿Por qué dudaba tanto ahora? Impertérrito, le soltó la muñeca y cruzó los brazos sobre el pecho hasta que su armadura crujió. Esa es mi decisión, ¿no? No lo entiendes, dijo ella, retorcida bajo su mirada, con la confianza flaqueando. No entiendo el concepto de moderación tal como lo conozco. Puedo cometer errores. Negó con la cabeza. Todos cometemos errores. Son parte de la vida. Así es como aprendemos. Ella aguzó el oído. Entonces. No sé a dónde irá esto, se encogió de hombros con sinceridad, pero estoy dispuesto a darle una oportunidad a todo esto de las citas, si tú lo estás. ¿Cita? Isa parpadeó rápidamente, bastante confundida. Los Aeldari no tenemos citas, como tú dices, cortejamos. Frunció el ceño. ¿No son lo mismo? Por alguna razón, eso hizo que Isa se mordiera el labio y lo observara con mucha atención. No como tú los entiendes, ¿has visto mis recuerdos? Extendió la mano y se atrevió a tomar las suyas. Dímelo tú. Su rostro se sonrojó profundamente, destellos de rosa salpicaron sus mejillas. ¿No te importaría cortejarme? Le pasó los pulgares por las palmas. No veo por qué no. ¿Y el matrimonio después? Naruto casi se ahoga. Pero entonces tuvo una visión repentina y descabellada de pequeños niños Aeldari de pelo rojo y ojos azules corriendo bajo sus pies. Una de ellos, una niña, le tiró de la manga y él la miró. Ella le sonrió felizmente, sus mejillas patilludas se llenaron de hoyuelos con inocente alegría. Papá. La risa le salió a borbotones al volver a la realidad. Al diablo. ¿Por qué no? Algo se despertó en el alma de Isa al reír. Sintió su alegría invadirlo como una suave brisa. ¿De verdad que no sabes nada, Naruto Uzumaki? Oye. Resopló indignado. Sé algunas cosas. En cuanto al resto, por eso te tengo a ti. Isa se pavoneó, recuperando por fin la confianza. Con audacia, se deslizó hacia él. Se inclinó más cerca, ahora, mirándolo fijamente. ¿Puedo, entonces? Sus ojos se dirigieron hacia sus labios carnosos. Parecían suaves. Ella aceptó su silencio porque era una invitación. Entrecerró los ojos mientras se inclinaba. Naruto se inclinó para saludarla. Esto era imprudente.
Desde un punto de vista racional, era una completa estupidez cometer tales actos antes de la batalla. Lo sabía. El comandante que llevaba dentro le gritaba que parara y se concentrara. ¿Enamorarse de una diosa? ¿Salir con alguien para cortejarla? ¿Cortejarla para casarse? ¿Y tener hijos después? Angron tendría preguntas. El emperador probablemente no estaría contento. Esto no podía acabar bien. Pero el resto de él, adelante a todo vapor. No estaba seguro de quién encontró a quién primero, solo que lo hicieron. Sus labios de repente estaban sobre los de él y, por Dios, fue maravilloso. Ella podía ser más alta que él, pero esto se sentía agradable. Maravilloso, de verdad. En algún momento, diosa que era Isa, debe haber cambiado su tamaño nuevamente sobre él cuando él no estaba mirando. Porque de repente fue capaz de dar un paso hacia él y lanzar ambos brazos alrededor de su cuello incluso cuando sus manos pudieron posarse sobre sus caderas llenas, para atraerla mejor y presionarla firmemente contra la superficie inflexible del tanque. Ella jadeó levemente y se aferró a él, apretándose contra él, con las manos colgando sobre su espalda y las uñas clavándose placenteramente en sus hombros. Eso lo envalentonó aún más. Dejó que sus palmas se deslizaran por su costado y le levantaran la pierna izquierda, lo que ella usó de inmediato como excusa para saltar sobre él, rodeándolo con ambas manos por la cintura para sujetarse con todas sus fuerzas. La levantó, colocó ambas manos bajo sus cuartos traseros y vislumbró un destello verde vidrioso en su mirada al hundir los dedos. Con una sonrisa complácida, ella se apoyó completamente contra él. Felicidad completa y absoluta. No te preocupes, mi campeón, rió, con una pequeña sonrisa propia. Algún día tendrás mi mismo tamaño. Hasta entonces, podemos disfrutar como tal, o como quieras. ¿Qué quiso decir con eso? Isa no le dio la oportunidad de hablar más. Su boca amortiguó cualquier palabra que pudiera haber dicho mientras lo empujaba, tirándolo al suelo, montándolo en la tierra. Sus besos fueron castos. Hasta que dejaron de serlo. Hasta que la pasión los invadió. Sus manos comenzaron a recorrer gradualmente su armadura, al igual que las de él su pálida túnica. Perdiendo la paciencia al fin, tomó una de sus manos y la llevó hasta sus pechos antes de lanzarse a besarlo una vez más. Ambos estaban juntos, torpes, con la ropa y la armadura estorbando, pero no por mucho más tiempo. Ella ya buscaba su cinturón, mientras las manos de él buscaban la liberación de su túnica. Sintió que su autocontrol flaqueaba, desvaneciéndose gradualmente en una agradable neblina. Y entonces Slanesh arrulló mentalmente el momento. Oh, sí, así, dáselo más fuerte. Isa emitió un sonido de enfado y se desplomó contra él. Maldita sea. Casi me había olvidado de ella. Está bien, suspiró. Creo que es suficiente por ahora. Ella se enfurruñó. No quiero que lo sea. Él tampoco. Él quería más. Muchísimo más. Ella también. Isa parecía querer nada más que inmovilizarlo, dominarlo hasta el olvido y hacer lo que quisiera con él. Pero no había tiempo. Ya habían retrasado la batalla demasiado. Ya oía los gritos de Orco a lo lejos, más allá de los muros, interrumpidos por el ruido de pisadas. Ya era hora. ¡Bu! HSSSSS. Estábamos llegando a la mejor parte. Ignora al dios del placer loco. El dios del placer loco no puede hacerte daño. La diosa del placer loco no existe. Deberíamos hablar más sobre esto. Se inclinó hacia Isa, presionando su frente contra la de ella. Ella tarareó en señal de aprobación. Realmente deberíamos. Después de la batalla, sus labios acariciaron los suyos por última vez. Me encantaría. Una última advertencia, sin embargo. Se apartó para protegerlo con severidad, dándole más peso a sus palabras. Los orcos solo respetan la fuerza y rara vez escuchan la diplomacia. Si puedes, haz el ridículo. Intimídalos y ganarás la batalla fácilmente. Incluso podrías convencer a algunos de ellos. Él la miró con los ojos entrecerrados, momentáneamente desconcertado. ¿Estás tratando de conseguirme un ejército? Estoy tratando de mantenerte con vida, tonto. Pero esas palabras carecían de fuerza. Riendo, dejó que lo ayudara a ponerse de pie una vez más. Promesas, promesas. Isa le pellizcó el brazo con cariño en represalia. Lo dije en serio. No subestimes a los orcos ni su poder de creencia. Su misteriosa energía de Waag les permite hacer cosas aterradoras, lograr hazañas que no creerías posibles, y mucho más. Tienes que golpearlos donde más les duele. ¿En la cara? Ella le dio un golpecito a su oreja. En su creencia. Que sea algo grande.
De acuerdo, entonces. Una sonrisa maliciosa le iluminó los labios. Puedo hacerlo a lo grande. Lo sé. Casi lo logras allí. Su cara se puso roja. Isa. No lo siento, amado. Recuperó su imponente estatura y se inclinó para besarlo en la frente por última vez. A la batalla. 0, 0, 0. Digan lo que quieran de los orcos, pero no les faltaba celo. Todos y cada uno de ellos subieron la colina sin miedo. ¿Y por qué no deberían hacerlo? Terreno malo o no, claramente tenían los números, claramente tenían la ventaja, tenían sangre. Mucho, al parecer. Sus fuerzas chocaron en un choque de acero. El azul se encontró con el verde, con el blanco y el dorado, con el fuego y se desató el infierno. Naruto se lanzó de cabeza al caos antes que los demás, le arrancó la cabeza de un puñetazo a un orco, agarró a dos más por los cráneos y los golpeó, y luego usó sus cadáveres como garrotes para aplastar a tres más. Sabiamente, apartó la cara del espantoso desastre que siguió, pero aún así, el licor fresco se aferró a sus mejillas bigotudas al golpear a otro. Lo que los orcos poseían en cantidad, ciertamente carecían en calidad, pero eran muchísimos, quiero prisioneros. Gritó por encima de la frenética refriega. Dejen a algunos con vida si pueden. Para su gran deleite, no fue el único que gritó. Adelante. Conmigo. Mantenemos la línea. Angrón avanzó con paso decidido y, con una sonrisa de oreja a oreja, partió a un orco en dos. En el mismo movimiento, giró, aplastó a dos más y le destrozó el cráneo a un cuarto. Un proyectil mortal rebotó en su hombro y, con una carcajada estridente, partió el cañón en dos. Todo esto, en menos de un instante. Un centenar de Wagounds pisotearon la estela de su primarca, rugiendo triunfalmente. La reputación del Ángel Rojo crecería este día. Naruto no pudo evitar detenerse y pavonearse un poco ante esa vista. Su hijo era un arma en sí mismo, al igual que Loke, por no hablar de Isa, y él mismo, quienes arrasaban con los orcos con una precisión vil. Eran esencialmente multiplicadores de fuerza, convirtiendo una banda variopinto de marines espaciales y gladiadores en una fuerza de combate letal. Karm pasó junto a él de un salto y él resistió el impulso de tirar hacia atrás al impulsivo joven centurión, justo antes de cortarle la cabeza a un orco, empaló a otro y lo lanzó contra un tercero. Pensándolo bien, estaría bien. Desde allí, todo se disolvió en un lodazal fangoso. Solo podía distinguir a un amigo de un enemigo por el color, e incluso así, apenas a través del barro y la sangre. Siguió luchando, dejando un saldo sangriento dondequiera que se abalanzaba sobre las escuadras orcas, desgarrando y desgarrando con cuchillos, puños y chakra. Y mientras luchaba, lo oía. Matar. Él lo escuchó. Mátalos. Su voz, animándolo. Mátalos a todos. Sangre para el dios de la sangre. Calaveras para el trono de calaveras. Matad hasta el último orco en mi nombre. Corne, ¿quién más podría ser? Lo roía como las infames uñas del carnicero de Nucería, incitándolo a actos de violencia cada vez mayores mientras se abría paso entre el enemigo. Naruto apretó los dientes y ahuyentó la sed de sangre, incluso con una sonrisa en el rostro. Disfrutaría, pero no perdería su alma allí. Se negó. Un orco particularmente valiente de alguna manera logró colarse dentro de su guardia cuando no estaba mirando y lo golpeó en la nariz. El impacto le provocó una sobresaltada carcajada. Ja 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 ja. Su enemigo, tan sorprendido como él, hizo lo mismo. «Qué bien aguantas los golpes, Umie». «Gracias», dijo, moviendo el brazo derecho hacia atrás mientras hablaba. «¿Puedes?» El orco parpadeó. «¿Qué pasa ahora?» Los nudillos apretados lo golpearon en la cara, le rompieron un colmillo y lo dejaron inconsciente. Sorprendente. Su intención era arrancarles la cabeza de los hombros. Está bien, dejaría un clon de sombra y dejaría que ese viviera. Otro orco lo atacó por detrás. Su espada se hizo añicos contra su espalda acorazada. Con un gruñido de leve diversión, lo agarró por la cara, lo aplastó y le partió el cráneo. A otro lo agarró por la pierna y lo abalanzó contra sus compañeros, dispersándolos por docenas, luego por cientos. El chakra fluía libremente por sus extremidades mientras luchaba con temerario abandono, desatando sus técnicas una tras otra. Su bastón rompió costillas y destrozó cráneos mientras Rasengan y Rasen Shuriken volaban libremente, pero no se desató ningún Bijudama. Estaba guardando el chakra de Kurama para los chicos grandes. Suponiendo que hubiera alguno aquí. La mayoría de estos orcos eran fuertes, pero la mayoría apenas podían hacerle sentir dolor, y mucho menos sangrar.
Algunos debieron de darse cuenta y tomarlo como un desafío personal, porque el grueso de la horda comenzó a atacarlo activamente, excluyendo todo lo demás. No es que les sirviera de nada. Más de una vez, sorprendió a una de sus víctimas gritando algo sobre una pelea de propaganda o sobre Gorky Mork. Los nombres le hicieron cosquillas en la psique, pero no los conocía. ¿Qué diablos se suponía que eran esos tipos? ¿Más orcos? ¿Tendría que luchar contra ellos también? Las balas rebotaban en la piel endurecida por la salvia mientras él avanzaba a través de la ola de pieles verdes, los nudillos apretados atravesaban la armadura y los músculos por igual. Más de una vez, se abalanzó para salvar a unas Astartes donde pudo, pero esos eventos fueron escasos. Los sabuesos de guerra eran veteranos y estaban ávidos de sangre. Aún no había percibido ni una sola muerte en su bando. Con suerte, tal vez no hubiera ninguna. No podía decirse lo mismo de los orcos. Su número se había reducido a la mitad. Habían abarcado más de lo que podían y empezaban a darse cuenta. Luchó sin parar, con la sangre salpicando bajo sus botas, hasta que finalmente vislumbró a un oponente de verdad avanzando pesadamente entre los árboles destrozados del bosque de Isa. ¡Aja! Ahí estaba uno de los grandes, una sonrisa le dividió el rostro. Mío. Un orco desafortunado se interpuso en su camino y fue abofeteado sumariamente con su bastón. A otro le propinó una patada de mula tan fuerte que su cadáver derribó al menos a 2 docenas más. Avanzó tras ellos, sorteando una maraña de enredaderas que literalmente asfixiaban a un escuadrón de pieles verdes desafortunados, sin duda obra de Isa, mientras se lanzaba hacia su presa. Una sombra cayó sobre él desde lo alto. Kurama gritó una advertencia. Aquí viene. Y bien que lo hizo. Porque un desafortunado Around cayó del cielo y se estrelló contra él, obligándolo a frenar y mantenerse firme o quedar aplastado. Atraparlo le robó un extraño gruñido de sorpresa. Los marines espaciales eran unos cabrones. Agarrándolo por una hombrera ensangrentada, ayudó al pobre desgraciado a ponerse de pie. Su casco había desaparecido hacía tiempo, el propulsor era un desastre destrozado y chisporroteante, la armadura estaba destrozada y hecha jirones por muchísimos golpes, pero seguía de pie, apoyado en un pesado martillo de trueno. Desde tan cerca, podía ver el parecido del joven con Angrón. Estos soldados realmente tenían su genética. El centurión que no era Angrón le dedicó una mirada sombría y asintió. Muchas gracias, abuelo. Una oleada de calor inundó el rostro de Naruto. Otra vez ese maldito término. Maldición. Este será el tema recurrente entre ustedes, sabuesos, ¿verdad? El Astartes anónimo negó con la cabeza. Para nada, abuelo. Su ojo derecho tembló. No me llames así. Mis disculpas, abuelo. Lo acabas de hacer otra vez. Un orco blandiendo un hacha roja saltó hacia él mientras hablaba, y sin pensarlo, le destrozó el cráneo con un puñetazo. Su cadáver decapitado cayó al suelo con un chapoteo húmedo. 3 de sus parientes se detuvieron, a punto de saltar sobre él y el marine espacial con sus propias hachas, solo para congelarse mientras él los fulminaba con la mirada con dagas rojas y ensangrentadas, furioso por la muerte. Rendirse. Sorprendentemente, obedecieron y prácticamente arrojaron sus armas al suelo ante su furia. Sí, señor. Como usted diga, jefe. No quiero que me revienten el cráneo como al viejo verde allí, soltando un suspiro de exasperación, miró al maltrecho marine espacial. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? El hombre ensangrentado se golpeó el pecho destrozado con el puño. Soy Tobías, abuelo. GRRRR. Nota personal. Más tarde, criticaré a Karm por usar ese término para referirse a él. Lleven a estos 3 a la tienda de mando. Conteniendo la ira, miró al marine recién nombrado. ¿Acaso estornudan? Mátenlos. Naturalmente, a sus nuevos prisioneros esto no les gustó mucho. ¡Ey! No fue nada personal, jefe. Solo estábamos teniendo una buena pelea, eso es todo. No es justo que nos encierren. ¿Sí? Exclamó el segundo. Qué poco orqui. Deberías dejarnos ir solo por eso. Una ceja rubia se alzó. ¿Quieren pelear? Los convertiré a los 3 en peleas si no se portan bien. ¿Qué les parece? Hay que reconocer que los orcos no protestaron demasiado después de eso y se llevaron las manos a la nuca. Bien. Quizás tenían algo de instinto de supervivencia después de todo. Claro que, por lo que él sabía, podían ser cobardes. No entendía bien a los orcos, un grito desafiante desde el frente lo devolvió a la realidad. ¡Guau! Vamos, Unies. Dadme todo lo que tenéis. Sí. Hora del jefe. Eso sonó como uno.
Tobías lo miró. ¿Y tú, abuelo? ¿Piensas enfrentar esa amenaza solo? Debo. ¡No! Golpe. Callarse la boca no ayudó en nada. Tobías se quedó mirando, esperando una respuesta. Finalmente, al darse cuenta de que el marine espacial seguiría esperando pacientemente, Naruto suspiró. Solo, no me llames así, ¿de acuerdo? Tienes un trabajo que hacer. Ahora, manos a la obra. Como digas, abuelo. Ark. Que sea el legionario de su hijo el que tenga la última palabra. Escutiendo furiosamente, subió corriendo la colina hacia donde sabía que lo esperaba el resto de los orcos. En poco tiempo se abrió paso hasta donde la lucha era más intensa y se topó cara a cara con un espécimen verdaderamente imponente. Una monstruosidad enorme, ataviada con una armadura destartalada, con un arma enorme en la mano izquierda, mientras que la derecha había sido amputada y reemplazada por una espantosa garra de pinza, utilizada con efectos devastadores contra sus enemigos. Los cuerpos yacían esparcidos a sus pies, algunos casi partidos por la mitad, pero aún aferrándose tenazmente a la vida. Maldita sea. Esos iban a ser un fastidio para curarlos. Mejor ponte a trabajar. Carn y Lorque seguían luchando contra la criatura. Incluso al coronar la colina y verlos, el intrépido marine bramó un desafío y se abalanzó sobre el orco, soportando voluntariamente una ráfaga de disparos para alcanzarlo. Su hacha de cadena golpeó certeramente y se clavó profundamente en el costado de la bestia, solo para que ésta lo mirara desde arriba y riera, con la cara llena de colmillos, desgarrando en una mueca feroz. Estúpido. No puedes matarme. Soy inmortal. ¿Lo era? Probablemente no. ¿Pero él y sus amigos se creían así? Probablemente. Para crédito de Carn, no se inmutó. Su única respuesta fue arrancar su hacha y golpearlo nuevamente. Por fin, el orco gruñó de dolor y perdió su sonrisa dentada. ¿Me oíste, Umie? Quítate de encima. Un solo golpe devastador de su garra destrozó la armadura de Carn y lo arrojó al suelo, cavando un gran surco en el barro. Antes de que pudiera levantarse, el caudillo le pisoteó el pecho destrozado y apuntó con su cañón a su cuerpo, que forcejeaba, mientras se burlaba de él entre risas. Naruto hizo una mueca y avanzó. Deberíamos hacer algo, Kurama lo retuvo. No, deja que se retuerza un poco. Con un grito triunfal, el jefe de guerra se preparó para disparar. Ahora muere. El rubio puso los ojos en blanco y se inclinó hacia adelante. Lorque se le adelantó. Aunque solo fuera porque estaba más cerca, bendita sea su corpulenta alma. De un solo salto, se abalanzó sobre el orco y le disparó por la espalda, lo que le hizo fallar sin querer y le salvó la vida a Carn. Por desgracia, al hacerlo, el acorazado atrajo la atención de la bestia hacia él. Oye. El caudillo se volvió hacia él, indiferente a la grave herida que le había infligido. 2 contra 1 no es justo. El enorme jefe de guerra orco giró con un gruñido inhumano, mucho más rápido de lo que orco debería haber sido posible para alguien tan grande, y lo atacó con su garra espantosa. Aunque no podía siquiera pensar en romper su poderosa armadura con fuerza bruta, el golpe trazó 3 líneas malignas en el ataúd montado del orque y lo hizo tropezar, exponiéndolo a un temible incendiario. Una vez más, Naruto consideró intervenir, solo para llevarse una grata sorpresa. El acorazado sabueso de guerra atravesó las llamas y golpeó al orco en la cara. Naturalmente, el caudillo no se quedó de brazos cruzados y devolvió el puñetazo al coloso acorazado, lo que a su vez provocó otro devastador golpe circular. Y así continuó, un ciclo interminable mientras la guerra rugía a su alrededor. Honestamente, Naruto estuvo casi tentado de dejarlo así, de ver a los 2 titanes enfrentarse, pero no estaría satisfecho con un final así. Evitando la batalla, se dirigió hacia la figura atrapada de Carn y le dio un empujón. ¿Estás bien? Un gruñido de fastidio fue su respuesta. Un orbe inyectado en sangre lo fulminó con la mirada a través de su casco roto. El orco lo había hundido tanto en la tierra que prácticamente estaba encajado contra la roca. La fuerza de un marine espacial era imponente, pero no servía de nada si no podías moverte, ¿verdad? Naruto chasqueó la lengua en una suave reprimenda hacia los maltrechos astartes. Usa tus palabras. Una pausa. Y luego. Agradecería su ayuda, abuelo. Su ojo derecho tembló. Te odio tanto ahora mismo. Se agachó y lo levantó. En el momento en que lo hizo, Carn intentó empujarlo para pasar. Debo volver a la lucha. Naruto lo bloqueó. No te ves así, no. Lo tengo bajo control. ¿Tú? Carn lo miró con incredulidad. No te considero débil, pero hasta el hermano Lorque lucha contra esta bestia. Ahora, difícilmente podía ignorar un desafío como ese.
¿No me crees? Solo observa. Realmente debería intervenir ahora, ¿no? Después de todo, a él le gustaba que Lorque estuviera vivo. Además, él había reclamado sus derechos. Tras detenerse lo justo para enviar una oleada de clones a por los heridos, giró y juntó ambas manos en un aplauso ensordecedor, cuyo estruendo aturdió momentáneamente al orco. Lorque se alejó tambaleándose, con el caparazón reluciendo, pero por lo demás intacto, aunque alzaba su cañón de plasma para disparar. Naruto lo vio y le espetó antes de que pudiera arruinarle una pelea perfecta. Oye. Atrás. Yo pedí el mío. El acorazado obedeció, pero no sin un rugido desconcertado. Como digas, abuelo. Tú también no. Con toda su frustración acumulada, se abalanzó sobre el caudillo orco. Para ser justos, el orco lo vio venir e intentó arrancarle la cabeza de un plumazo. Más rápido de lo que parecía, sin duda. Atrapó la garra antes de que pudiera y la arrancó con su bastón, obligando al orco a mirarlo fijamente mientras impedían el enfrentamiento. No estaba preparado para la sonrisa de la bestia. Peleas muy bien, Unie. ¿Eso era lo único que les importaba a los orcos? ¿Una buena pelea? Estoy recibiendo mucho de eso hoy. ¿Y tú eres? Clau. El orco chasqueó las pinzas de su mano para enfatizar, produciendo un chasquido espantoso al intentar, sin éxito, romper el bloqueo. Jefe Gran Clau, si te sientes elegante. No estaba. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué si no? El caudillo lo miró con lascivia por encima de sus armas entrelazadas. Mis chicos y yo estamos aquí para un crum de propaganda. Naruto parpadeó ante eso, desconcertado. ¿Y eso es? ¿Una pelea, idiota? ¿Me vas a dar una buena pelea o qué? ¿Te das cuenta de que tú y tus chicos están muriendo en masa? Clau se encogió de hombros. Somos orcos. No nos asusta ni un poco de sangre. Ahora deja de parlotear y griega. Una ola de llamas se elevó desde el frente sur, secando sus ojos y cociendo al menos a 100 orcos en el acto. Vaya. El emperador debía estar muy aburrido si se estaba lanzando a la batalla. O la batalla estaba a punto de terminar. Lo que significaba que, una vez que venciera a este tipo, basta de charla aburrida. Clau apuntó su arma con un rugido potente, distrayéndolo. Hora de Daka. Un momento. De repente, se detuvo. Se inclinó. Lo miró con los ojos entrecerrados. Un ojo enorme se fijó en su chaqueta, que aún colgaba sobre la armadura. No eres azul ni blanco como el resto de esos enemigos. ¿Por qué llevas puesto el naranja, idiota? ¿Por qué lo estoy? Balbuceó, y luego dijo lo primero que se le ocurrió. ¿Por qué no lo estás tú? Clau retrocedió. Porque el verde es lo mejor. Naruto hizo una pausa, profundamente ofendido. Disculpa. El naranja es claramente el mejor. Clau frunció el ceño. ¿Y por qué? Porque fue el primer color que usó de niño. Porque esa chaqueta naranja y azul lo hacía sentir cálido y seguro. Porque esa querida chaqueta lo abrazaba cuando nadie más lo hacía. Pero él nunca diría esas cosas en voz alta. En cambio, recurrió a la lógica orca. Porque el naranja es una mezcla de amarillo y rojo. El orco se detuvo, completamente atónito. ¿Es eso? Naruto le devolvió la mirada, horrorizado. ¿No lo sabías? ¡No! Se dio cuenta de la mentira al instante. Claro que sí. Quizás tengas razón, Der. ¿No se dan cuenta de que el azul y el amarillo también forman verde? No les digas eso. Clau seguía pensando, como solo un orco podía. Rojo significa rápido y amarillo hace explosiones más grandes, así que quizás el naranja sea lo mejor de ambos. Una sonrisa feroz le iluminó el rostro al golpear el suelo con su garra. Bien, Den. A ver cuál es mejor. ¿Verde o naranja? Chocaron en una vorágine de movimiento. Dos titanes en guerra, uno grande y el otro pequeño. Clau casi lo abre en canal al tercer ataque con su terrible brazo. Solo sus reflejos superiores y su armadura lo salvaron, aunque este quedó terriblemente destrozado. Girándose, asestó un puñetazo fulminante en la rodilla del orco y le lanzó una mirada fulminante. Casi lo lastima. No por fuerza, sino por fe. Porque el orco creía que podía, como todos los orcos presentes. Uf. ¡Guau! La energía sí que era peligrosa. Contenerse no era una opción, ¿verdad? De acuerdo. Dando un paso atrás, se quitó la coraza destrozada. Eso es todo. ¿Quieres ver de lo que soy capaz? Clau se burló. Si te estás conteniendo, entonces no es una pelea de propaganda. En ese mismo instante, algo se quebró en lo más profundo de él. Parecía su paciencia. Bien.
Estás a punto de descubrir lo que se siente al luchar contra un auténtico bastardo dorado. Dio un paso al frente. Y no me refiero al emperador. Clau rió de nuevo. ¿Qué vas a hacer, Unie? Eres demasiado débil para vencerme. Naruto simplemente sonrió. Issa le había pedido que hiciera una declaración. Hasta ahora, no había decidido qué sería. Algo contundente, sí, pero ¿qué? Se me ocurrió una idea. Algo que había visto en su mundo cuando era un niño, una vieja caricatura que lo llenó de inspiración. Quizás sea un poco obvio, pero causará una impresión, seguramente lo haría. Apretando los puños a los costados, lentamente levantó los brazos y los metió hacia el pecho, con los codos sobresaliendo mucho más allá de su espalda mientras adoptaba una postura relajada. Es hora de lucirse un poco. Un gruñido sordo surgió de su garganta mientras, lenta pero seguramente, se aferraba a la capa de Kurama, dejando que su cabello brillara con un brillo dorado, ardiendo con un fuego fresco. Chispas amarillas y salvajes revoloteaban por su cuerpo, y las oscuras patillas de sus mejillas se alargaron en gruesas rayas negras a medida que su piel palidecía. Sus ojos comenzaron a brillar. Sus pupilas, antes redondas, se deformaron formando una cruz mientras, simultáneamente, extraía la energía natural latente del aire para acompañar las energías de Kurama. Podría haberse transformado fácilmente. Sin esfuerzo. En un instante, incluso. Pero ese no era el punto aquí. De nada. Si los orcos entendieran la fuerza bruta, entonces les mostraría a todos y cada uno de ellos lo que era la verdadera fuerza. Muéstrales a todos. El aire temblaba a su alrededor. El suelo se agrietó bajo nuestros pies. El mismo mundo de Nucería empezó a temblar. La risa de Clau se apagó con un silbido. Oye, imbécil. ¿Qué haces? Para allá. Para allá. Naruto no respondió con palabras, sino con acciones. Echó la cabeza hacia atrás y gritó al cielo, su grito se convirtió en un rugido que ensordeció momentáneamente a todos los presentes. En cuanto alzó la voz, Kurama inundó todo su cuerpo con chakra dorado de golpe. Tanto que una brillante columna de imponente luz dorada surgió de su cuerpo. Atravesó las nubes y luego el cielo mismo. De hecho, la fuerza de su explosión fue tan intensa que le impidió ver por un momento. Por lo tanto, no vio lo que siguió. Los orcos fueron lanzados hacia atrás kilómetros en todas direcciones y su equipo fue esparcido por el viento como hojas en una tormenta. Los astartes hundieron sus botas en busca de tracción. Incluso entonces, se encontraron siendo empujados hacia atrás lenta pero inexorablemente. Issa se pavoneó, moviendo las orejas con descarada alegría. Eso sí que es una declaración. Karm contempló el espectáculo con los ojos abiertos. ¿Qué es? Angron levantó un aullido y gritó para animarlos. Así es. No te guardes nada. ¿Y el emperador? Solo pronunció una palabra. Aceptable. Una vez más, Naruto no vio ni escuchó nada de esto. Simplemente no podía en ese momento. Sin embargo, otros pudieron, y lo hicieron. No solo eso, sino que entre ellos había rememoradores. Este día viviría en la más pura infamia. Fue en ese momento que comenzaron los rumores sobre él, y un día, pronto, esos rumores crearían accidentalmente una religión, un culto masivo que se extendería por incontables planetas de la galaxia. Pero ahora mismo, cuando el polvo se asentó y el humo se disipó, estaba listo. Rodeado de nuevo por la capa de Kurama, ocultó una tos riendo con el puño cerrado. Nota para mí. Tal vez no vuelva a hacer eso, gritar así le agotó la voz. Se quedaría ronco el resto del día. ¿Cómo hacían eso esos del anime? Intentó hablar, solo para hacer una mueca al ver lo áspera que sonaba su voz. Sí, definitivamente había bajado una octava de tanto gritar. Necesitaría al menos 4 litros de agua después de esto, lo que no sabía es que había consolidado aún más su leyenda. Clau ya no reía. Todo lo contrario. Se había puesto pálido como un fantasma, lo cual era mucho decir para un orco. Dame poder, Naruto sonrió radiante. Eso lo resume todo. Oye. Clau le lanzó una pinza de metal. Ya te pusiste amarillo. No se vale cambiar de color en una pelea. Es antinatural. Quizás, pero no soy un orco, empezó a crujir los nudillos, saboreando el silencio que siguió. ¿Qué dijiste que hacía el color amarillo? Clau se burló, recuperando momentáneamente su bravuconería. Bueno, todos los orcas saben que te hace explotar, mejor, oh. Lo comprendió y su tez pálida se multiplicó por 10. ¡Ay, Zogjinzog! Exactamente. Naruto dio un paso adelante y, por primera vez desde que se conocieron, desde que comenzó su pelea, el gran bruto dio un paso atrás.
Clau fue rápido en darse cuenta, se dio cuenta un momento después, pero para entonces ya era demasiado tarde. Demasiado tarde. Todos los orcos lo vieron. Cuando su jefe flaqueó, su fe flaqueó y con ella, el poder de Goa'uld vaciló. En ese momento de vacilación, Naruto se movió hacia adelante. Para el ojo inexperto, su cuerpo parecía teletransportarse de un espacio a otro. La verdad era mucho más simple. Con solo un paso, ya estaba sobre él. Un brazo, su brazo derecho, se retrajo como un pistón que se impulsaba y griega. Crujido. Su puño encontró el estómago de Clau. Su enemigo se desplomó como una bolsa de papel mojada. Una vez. 2 veces. 3 veces, ahora. Clau se tambaleó hacia atrás, agarrándose el estómago, con los ojos abiertos, desorbitados por la incredulidad. Su brazo metálico se estiró y sintió el aire vacío. Porque veréis, Naruto ya no estaba allí. Le dio un golpecito al orco en el hombro. Clau se giró y griega. ¡Wam! Un uppercut invisible atrapó la mandíbula del jefe de guerra desde abajo y lo lanzó al aire. Golpe. Naruto lo atrapó por un tobillo blindado antes de que pudiera salir de órbita, giró y lo estrelló de bruces contra el suelo. Lo azotó a izquierda, derecha y luego a izquierda otra vez, por si acaso. Lo azotaba como a un juguete, dejando una huella inconfundible en forma de orqui. Culpa. Soltándole la pierna, lo azotó una última vez y lo dejó allí, jadeando en el suelo, pero solo por un instante. Una bota retrocedió y pisoteó el pecho del orco con un gruñido, desgarrando la armadura, magullando la carne y hundiéndolo aún más en el suelo, tal como había hecho con Karn apenas unos minutos antes. Korne rugió su aprobación. ¿Sí? Más sangre. Hacedlo pedazos. Cállate, Caos. Se agachó, agarró al orco por un colmillo, lo incorporó de un tirón y continuó perpetuando esta farsa de pelea. ¿A qué es divertido? ¿A qué te diviertes, Clau? Yo sí. El caudillo aulló de dolor y le apuntó con su enorme arma a la cara, obligándolo a mirar fijamente el cañón oscuro, un cañón que incluso ahora brillaba al rojo vivo. Sonrió, sin ningún miedo. Ni un instante después, una bala explosiva le impactó en el cráneo a quemarropa. Podría haberla esquivado, haberla devuelto de un golpe, haber hecho un sinfín de cosas con ella, en realidad. En cambio, él lo falló. Le dejó la cara agradable y cálida. Afortunadamente, el impacto creó un gran cráter, arrancó a Clau de su agarre y lo impulsó hacia atrás hacia una relativa seguridad. Pero no por mucho tiempo. Apenas se disipó el humo cuando descendió al cráter tras él. ¿Qué pasa? Alzó los brazos a los costados, alzando la voz para que todos lo oyeran. No te diviertes. Clau se incorporó con dificultad apoyándose en un brazo e intentó dispararle nuevamente. Los ojos rojos se pusieron en blanco con leve fastidio. No. Un movimiento de una mano brillante redujo el arma a chatarra sobrecalentada, obligando al orco a soltarla con un aullido. ¿Qué eres? Balbuceó entrecortadamente, casi ceceando. ¿Eres un dios? Como Gorky Mork. Kurama se burló para sus adentros. Más dioses de los que preocuparse. Naruto consideró decirle la verdad al pobre bastardo. No se creía nada parecido a la divinidad. Pero los orcos no le temerían precisamente si dijera que era un humano normal, ¿verdad? Había poder en las palabras. En la fe. Y tenía a su líder contra las cuerdas. No tenía sentido ceder ahora, ¿sabes? Isa quería un espectáculo. Iba a tener uno enorme, como nunca había visto. Algo así, dijo, y se conformó con una sonrisa y un encogimiento de hombros. ¿Ya has tenido suficiente? Una amplia sonrisa fue su recompensa. Neva. ¿Acaso no todos los días puedo luchar contra un dios? Se encogió de hombros. Como quieras. Clau le lanzó un golpe, extendiéndose demasiado. A partir de ahí, el final fue mera cuestión de formalidades. Agachándose, se abalanzó, le arrancó la garra al jefe por el codo, se giró y se la clavó en el pecho, expulsando el tosco instrumento por la espalda en una lluvia de sangre verde y espeluznante. Sin estar preparado para tal salvajismo y la herida que conllevaba, el caudillo se desplomó con un gruñido de sorpresa y cayó de rodillas, tosiendo a borbotones de sangre mientras se agarraba a sí mismo. Aún así, la lucha no lo abandonó. No de inmediato. Fue un testimonio del poder devastador del Goa'uld y de la propia biología alienígena de Clau que logró arrancarse la garra y sobrevivir, que logró arrodillarse antes de que su cuerpo destrozado finalmente lo derrotara. Derrotado, sin embargo, logró soltar un último grito de desafío. No he terminado contigo, bigotes. Quizás no. Pero ya terminé contigo, grandullón.
Y entonces, sintiendo un atisbo de lástima por aquella pobre criatura, añadió: por si sirve de algo, me lo pasé genial. Fue divertido. Curiosamente, eso pareció tranquilizar al viejo orco. Sus forcejeos cesaron y su cuerpo se relajó. Desapareció toda apariencia de resistencia. De verdad que lo fue, ¿verdad? Su rostro se iluminó con una sonrisa de colmillos. Bien. Anda, tómame la cabeza. Solo déjame decirte una última cosa antes de irme. Naruto lo miró con los ojos entrecerrados, casi esperando una explosión o una última maniobra suicida. ¿Qué? El jefe Garra Grande le sonrió con delirio. A los chicos les encantarás. Ya veremos. No se dijeron más palabras entre ellos dos, ni tampoco fue necesario. Naruto agarró a Cloud por el cráneo, luego tiró con todas sus fuerzas. Músculo desgarrado. Carne desgarrada. Un único chapoteo. La sangre voló por el aire. La victoria fue suya.